Con más de 3 millones de practicantes en todo el mundo, el Kendo coreano tiene su propia historia e identidad, pese a que el común de la gente lo vea parecido al Kendo japonés. Corría el año 57 después de Cristo cuando los 3 antiguos reinos, llamados Goguryeo, Baekje y Silla, gobernaban la península de Corea y parte de Manchuria. Durante ese tiempo, el Bongok Jeonbop, compuesto por 33 movimientos, fue desarrollado por los guerreros Hwarang de Silla como método de defensa. Joseon Jeonbop, por otro lado, se menciona en un manual chino escrito en 1621 que recopila tácticas militares asiáticas. El libro señala que las técnicas de espada estaban subdesarrolladas en China, pero Joseon Jeonbop, por el contrario, ya era una técnica de espada bien definida en Corea. En el siglo XVIII, Kendo fue remodelado a su forma actual usando espadas de bambú y equipo de protección para que sea más seguro de practicar. Aunque la fuerza y la velocidad juegan papeles importantes, uno no puede dominar el arte del Kendo sin un corazón y estado mental puro. En los próximos minutos, el maestro Oscar Tajes, principal referente de la disciplina en Argentina, te contará de qué se trata el Kendo coreano. Cuando hablamos de Kendo, está la versión que dice que el Kendo es formalmente coreano y hay otros que dicen que el Kendo tiene influencia del Kendo, o sea, de Japón. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de error en ese concepto? El error surge de la similitud de decir Kendo, Kendo. Pero en realidad no tienen nada que ver. Pero haciendo abogado del diablo, los uniformes son muy parecidos. Por lo menos hoy, no sé originariamente. Bueno, yo voy a ir un poco más atrás. Bien. En Oriente, la madre del manejo de espadas y de sables fue China. En China se desarrolló un sistema llamado Lien Chi. En Corea, lo que hoy conocemos como Kendo, que muchos piensan que Com es la espada y Do es el camino, en realidad la palabra Com viene de espada recta de doble filo y Do deriva de Te-Do, que es la espada larga, o So-Do, la espada Te-Do, sable de un solo filo largo, o So-Do, sable de un solo filo corto. Los japoneses necesitaban, como tenían ejércitos de invasión, tenían fuerzas invasoras, tenían que enseñarle a la gente un uso rápido, sencillo, que no se lastimen ellos mismos con su espada. Entonces descartaron lo que era la espada recta de doble filo y era mucho más fácil enseñar con un sable curvo de un solo filo. Era como pegar hachazos. Claro. Los japoneses sí desarrollaron el sistema del desenfunde, lo que los hizo letales, porque desenfundaban ya cortando, con la vaina pegada al cuerpo, lo que lo diferenció tanto de los chinos como de los coreanos. Los japoneses a la vez llevaban armas blancas. Uno, el sable curvo, conocido como katana, otro más corto, conocido como wakizashi, y el cuchillo, que más que nada era ceremonial, el tanto. El coreano no, el coreano de carrera, que era militar de carrera, utilizaba la espada recta de doble filo. De ahí es que tenía que tener mucho entrenamiento, porque era peligroso para sí mismo si no dominaba el arte real de la espada. A los
de menores rangos sí les permitían utilizar el sable curvo de un solo filo. Ajá. Ha tenido distintas denominaciones el manejo de la espada en Corea. En el año 83 no se utilizaba el término Komdo en Corea. Es moderno. Claro que sí. En el año 1983 yo estuve entrenando en un lugar que ya no existe más, ya ahora es es el Museo de Arte Moderno actualmente. Y se llamaba el nombre Seoul Undonjang, las canchas de Seúl. Había unas canchas de béisbol muy grandes y debajo todas casas de artículos deportivos y gimnasios. Ahí entrené Komsul y bueno, en Argentina ya lo había introducido el profesor Yu In-jong en el año 1975. Ajá. Pero como manejo de espada denominado Komsul. Dicen que era muy duro, ¿no? Como maestro. El profesor Yu era muy rígido, muy duro para enseñar, muy exigente. De golpear incluso al alumno, o sea, para corregirle la técnica lo golpea con una vara, ¿no? Con el chukto, pero no con la finalidad de humillar a la persona, sino para demostrarle que quedaba muy expuesta su muñeca, su cabeza o el cuerpo. Entonces, de esa manera lo corregía, lo hacía entender de que si no posicionaba bien su mano, tenía una guardia demasiado vulnerable. ¿En La Valleja era? Enseñó en varios lugares, enseñó acá, después enseñó en La Valleja, pero en La Valleja enseñó el profesor que rindió examen para quinto dan con el profesor Yu, el profesor Beck Munsu, el profesor Beck. Hubo varios maestros que vinieron de Corea, pero vieron que no había mucho quórum para la práctica. Volviendo al 83, usted me decía que entrenaban en una especie de campo de béisbol. Claro, en la parte de abajo de esa cancha de béisbol estaba un gimnasio muy grande, y ahí se entrenaba Komsul. Acá en Argentina el enseñar, manejar una espada, toda la gente lo relacionaba al kendo, porque tenía mucha más difusión, los artes japoneses se difundían más y llegaron antes a expandirse por todo Occidente. Acá, cuando se comenzó a enseñar Komdo, lo que hoy se conoce como Komdo, la gente automáticamente lo asociaba al kendo, y había diferencias sustanciales, ya que los elementos que se conseguían eran todos de kendo, pero el desarrollador de las espadas de caña y de las protecciones fue Japón. Eso le dio un impulso muy grande, o sea, hay que reconocerlo, pero no hay que asociarlo exclusivamente el manejo de la espada a lo que es Japón. Bueno, hay un debate, haciendo un paréntesis, ¿no?, que a la gente le puede interesar, entre Corea y Japón, quiénes son los que desarrollaron a los forjadores de espadas. Algunos defienden a Corea con sus fundamentos, otros defienden a Japón. Bueno, si ve la película El último samurái, va a notar que el forjador, el que está haciendo las espadas en el campamento de los samuráis, está vestido con ropa de la dinastía Joseon, la ropa blanca. La dinastía Joseon fue de 1392 hasta 1908. Y era característica una ropa blanca con la que utilizaban comúnmente los campesinos, ¿no?
van a ver en la película esa que el que le forja las espadas es coreano. Ajá. Porque llevaban no solo forjadores de espadas, sino artesanos. En esa dinastía se resaltaba porque hacían utensilios de cerámica de un color verde jade que los mismos japoneses no podían copiar. Entonces han llevado también muchos artesanos y personas que realmente se destacaban en Corea, los llevaban prisioneros a Japón para continuar con esas tradiciones, ¿no? ¿Cómo se institucionalizó el Kumdo en Corea? El Kumdo en Corea está en la Federación Coreana de Kumdo. Hay distintas también líneas, porque hay líneas que son más ortodoxas, como la del profesor Kim Che-il, que es profesor de mi profesor. Cuando fallece mi profesor, antes de que fallezca, viajo a Corea y tomo cursos con él, clases, cursos, seminarios. Incluso en uno de los viajes me acompañó mi hijo también a hacer esos cursos. Y así continuamente viajando y capacitándome con él, que también lo he traído a la Argentina a dar clases y a supervisar el nivel de instructores y practicantes que tengo en mi escuela, acá. Y el profesor Kim Che-il es el fundador de la escuela Il-Kom-Kwan, es el primer coreano que en su momento competían japoneses, chinos y coreanos en manejo de espada. Es el primer coreano que gana los campeonatos más importantes de esa época. Estoy hablando en los 60, en la época de los 60, y hoy día, bueno, es el número 1 reconocido por China, por Japón y por Corea. El profesor Kim Che-il, el número 1 en manejo de espada. Usted me habla de que hay una línea ortodoxa. ¿Las otras líneas son las que se unieron al Kendo? Porque sé que trabajan juntos ahora. Compiten en torneos mundiales, compiten. Pero nuestra línea, por lo menos la del profesor Kim Che-il, no lo acepta. Porque dice que es como que compita taekwondo y karate en un mismo torneo. Lo puede hacer, pero no. Lo correcto es que Komdo compita con Komdo, Lien Chi con Lien Chi y Kendo con Kendo. Perfecto. Lo que es a nivel técnico, ¿cuáles son las bases? Bueno, hoy día se han achicado bastante los márgenes, ya que los márgenes de diferencia, ya que antiguamente el Kendo era demasiado duro, el Lien Chi demasiado circular, y el Komdo siempre estuvo en el medio, y muy receptivo tanto de las técnicas chinas como de las técnicas japonesas. El japonés se destacaba sobre todo por la forma de empuñar la espada, en las cuales las manos van más separadas. El chino comúnmente usaba una sola mano para dominar la espada. El japonés, yo digo espada, pero realmente el japonés siempre utilizaba el sable, el de un solo filo y curvo. Bien. El chino comúnmente utilizaba el empuñarla con una mano y sobre todo una posición más adelantada. El coreano tiene distintas técnicas en las formas. Tiene las formas de los bom, que son similares a las formas que utilizan los japoneses, y tiene técnicas denominadas, por ejemplo, Sosun-set Pop. El término pop viene de China. Sí. Entonces tiene movimientos de manejo con una sola mano. También está la línea de trabajo de 2 espadas, entrenamiento con dos sables o 2 espadas, que se llama Ido-kan o Ido-ryu. Viene la escuela de las 2 espadas, con influencia japonesa y china.
¿Y por qué se debe que haya dobok? ¿Se usa también el término en el El dobok, sí. ¿Por qué en su caso usa dobok blanco, otros alumnos dobok negro? ¿A qué se debe? Depende de la escuela, depende de la línea. Ese tipo de ropa es la ropa utilizada. No se olvide que Corea estuvo ocupada por Japón, Sí. entonces adoptó ese tipo de vestimenta. Hay otro tipo de vestimenta que es más china, que es una chaqueta cruzada con un pantalón abullonado y un cinturón de distintos colores, que marca la proficiencia del arte, en el arte. Comúnmente los coreanos utilizan colores muy variados. Y actualmente hay otra línea de Komdo que tiene mucha influencia americana, que se escribe Haedong Komdo, se pronuncia Haedong Komdo, en el cual no se hace lucha y sí se compite en cortes, se hacen torneos de cortes. Es algo más similar al Iaido japonés, ¿no? Digamos, de alguna manera, como para tratar de tomar un punto de referencia, si se quiere. Y tendría influencia más que nada en lo que es técnicas más de demostraciones, de cortes, técnicas circulares. Y se utilizan distinto el equipo. La chaqueta va por fuera y se utiliza cinturón. Sí. Yo soy de la línea tradicional, que no se utiliza cinturón y se maneja por groups. Al no utilizarse cinturón, se maneja por groups, por grados. Ajá. Actualmente la persona que más graduación tiene en el mundo es el profesor Kim Chae. La idea es traerlo a futuro, o sea, ¿cuál es el objetivo? Más allá que sabemos que es una persona muy grande. Sí, ya está muy grande, pero él delegó, por lo menos en nuestra escuela, en mi persona, el conservar la esencia de la Il Con Juan, de la escuela. Y no apuntamos a tener gran cantidad de alumnos, pero sí mantener los lineamientos que nos marcó el profesor, porque lamentablemente todo lo que crece, si no crece controlado y de una manera orgánica, empieza a distorsionarse. Claro. Y en Occidente, por nuestra idiosincrasia, no es muy común que se mantengan los aspectos orgánicos. Se tienden a desdibujar. Las personas, cada uno crea su propio método, su propia escuela, sus propios equipos, sus propios torneos. Nosotros no somos de realizar muchos torneos, pero sí testeos de entrenamiento prácticamente a diario. Bien. O sea, bastante exigido. Perfecto. Muchas gracias. A usted. Ahí está.